Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días a todos aquellos que acaban de conectarse. Hoy está con nosotros el Grupo Popular, hace tiempo, por cierto, que no pasaban buena parte de sus componentes por esta casa, por Onda Fuerteventura. Está con nosotros Clara Peña, muy bienvenida, Clara. Buenos días, Nuria. Fernando Enseñat, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y bien hallado. Gracias. Ana Padilla, bienvenida. Hola, buenos días. Los veo a todos de colores muy tierra, muy claros, muy primaverales o muy veraniegos. ¿Se han puesto de acuerdo? No, sí, ahí sí te contáramos, Nuria. Llevamos una semanita que... Llevamos una semana que vamos, que nos miramos y decimos, pero bueno, que vamos todos los días vestidos prácticamente igual. O sea, que ya tienen el outfit entrevistas, ¿no? Coordinado. Bueno, estábamos hablando al inicio de esta conversación en la radio que se han producido ya congresos del Partido Socialista, congresos también de Coalición Canaria, han renovado a los secretarios generales, hablamos de Mario Cabrera y de Blas Acosta, y dentro de muy poco se va a producir el 1 de junio el Congreso del Partido Popular a nivel insular, que bueno, creo que también pocas sorpresas, es Jessica de León, la futura presidenta, con una plancha que ha apostado por la unidad. Antes de entrar en materia municipal, sí me gustaría conocer sus impresiones de ese nuevo giro y también el trabajo, ¿no?, de la gestora que hasta ahora ha estado soportando los cimientos del partido y haciendo un trabajo de unidad, al fin y al cabo. Ana. Bueno, pues sí, decir que sí, que estamos muy ilusionados. Es un congreso donde en este caso, pues Jessica, lógicamente va a ser la próxima presidenta, una persona que además yo creo que se conoce dentro del partido y fuera, por supuesto, una persona trabajadora, una persona que al fin y al cabo con mucha valía y que está ahí con los temas, tomándose las cosas en serio. Yo creo que eso es lo que quiere también la ciudadanía. Entonces ahora mismo el hecho de que ella pues empiece a dirigir, yo digo que va a empezar a dirigir, en este caso, el proyecto que va a ser que vayamos a gobernar en el 2017, en el 2027, perdón, 17, ya no voy a ir para atrás. Y yo creo que es muy ilusionante y vamos, y muy contentos todos, vamos. Porque además se ha apuntado todo el mundo a esa plancha. Quiero decir que no hay sectores críticos, que no hay personas que quieran otra alternativa, que todo el mundo está de acuerdo, Clara. Pues sí, la verdad es que han conseguido, el equipo de la gestora ha llevado muy bien el gobierno en este año que hemos tenido. Han sido abiertos, han escuchado a los compañeros, hemos intentado tener un buen equilibrio en todos los ayuntamientos, yo creo que se ha conseguido. Y ahora lo que toca es mirar a las próximas elecciones, que no queda otra. Y sobre todo que el Partido Popular también tenemos políticas nuevas que defender, que son las que la sociedad pide hoy en día, y en ese sentido es en el que se está trabajando. Vamos allá. Es decir, estamos ya en clave 2027. Sí, bueno, y en clave presente, Nuria, porque es que hay que, viendo cómo están los ayuntamientos, alguien tiene que empezar a plantear las cosas como es la realidad, y esperemos que seamos nosotros y que sepamos hacerlo bien. ¿Fernando? Pues bueno, como han dicho mis compañeras, en este caso a lo mejor un poco más porque he sido presidente del Partido Popular. Yo creo que ha habido una unidad, yo creo que era el momento de la unidad, el momento de formar equipos. Prácticamente, si no todos, casi todos, hemos apoyado la candidatura de Jessica de León. En este caso, yo la he apoyado abiertamente y públicamente. Creo que puede ser una buena presidenta del Partido Popular, que puede formar equipos. Y bueno, y que además yo creo que para todos los cargos públicos, los afiliados del Partido Popular, es un honor presidir el Partido Popular. Yo tuve el honor de hacerlo durante 6 años, Enrique también el último año y medio, y estoy seguro que para Jessica también es. Si me permites, como anterior presidente, ¿sí?, decir que además de ser un honor presidir mi partido, estoy orgulloso del trabajo que hizo no solo yo como presidente, sino todo el equipo. Conseguimos, creo que es muy importante y lo que me siento muy orgulloso es unir todo el centro derecha en la isla de Fuerteventura, unir el PP con el PPM. Como yo siempre decía, nuestros hermanos que llevan muchos años separados y que era necesario que volviéramos todos a casa, que solo beneficiaba a nuestros adversarios políticos. Conseguimos en la legislatura pasada gobernar,
en la isla de Fuerteventura, en La Oliva con Pilar González, en Tuineje con Esther, con Dunia también en Pájara y por supuesto en el Cabildo Insular de Fuerteventura después de décadas donde no habíamos gobernado, y ahí queda en nuestra memoria tanto de Australia Navarro como de Fernando Enseñá esas negociaciones tan duras que tuvimos para cerrar una moción de censura con Coalición Canaria, con AMF, que al final se pudo hacer, recuerdo, en la sede de Coalición Canaria, en Gran Canaria, reuniones maratonianas, llegando a acuerdo y cerrando todos los temas, y por supuesto, pues creo que también es un éxito de todos, y fruto de todo esto, los éxitos electorales que tuvimos en mayo del 2023. Hay que recordar que pasamos de 19 cargos públicos a 27, una de las mayores cifras de cargos públicos que hemos tenido en la historia del Partido Popular en los últimos años. No se consiguió de trabajo, el ayuntamiento, Fernando. ¿El ayuntamiento a qué te refieres? Puerto del Rosario, quiero decir que ha sido pues una de las principales barreras que han tenido ustedes, ¿no? Han gobernado en Tuineje, han gobernado con pactos de gobierno en Pájara, lo han hecho con pactos también en La Oliva, pero no han conseguido el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que probablemente será una de las asignaturas pendientes que quizá le pese más. Le pregunto. Bueno, hay que decir que en Puerto Rosario, desde la oposición, nosotros subimos en número de cargos públicos, pasamos de 3 concejales a 4 concejales y no se llegó a ese acuerdo que no era para Puerto Rosario, era para toda la isla de Fuerteventura, porque en este caso Mario Cabrera y Asamblea Major de la Coalición Canaria no cumplieron el pacto que se había llegado a nivel regional. No es el momento ahora de volver a abrir esos temas, ahora es el momento de mirar de presente y de futuro, pero esa es la realidad. Y desde luego yo por lo menos pues me siento muy orgulloso del trabajo que hizo todo el equipo que me acompañó, y ahí están también los resultados que ponemos sobre la mesa. Y ahora a seguir construyendo partidos, a seguir caminando hacia adelante, a seguir con más unidad, con más equipo y, como decía Clara y decía Ana, a mirar al 2027, que son nuestros objetivos, e intentar gobernar en todas las islas, porque creo que hay personas y equipos para poder hacerlo. ¿Puedo preguntarle, para cerrar este capítulo, qué va a ocurrir a partir del 2027 con usted? Pues yo soy del Partido Popular, ahora mismo soy concejal en el Ayuntamiento de Puerto, con unas excelentes compañeras que estamos haciendo trabajo muy serio. Soy diputado regional por Fuerteventura y por el Partido Popular. Siempre me gusta presumir porque siempre pongo a Fuerteventura por delante y me gusta defender los temas de nuestra isla. Y en el 2027 pues seguiré siendo el Partido Popular y ya se verá. Bueno, pues no queda tanto, ¿eh? No queda tanto, que estamos ya a mediados del 2025. Saben que el último año es un año muy electoral, muy duro. No sé si comparten esta impresión, pero yo sí la tengo, de que las elecciones y todo lo que va a ser la campaña va a venir quizá un poco más dura que en otras ocasiones, o con posturas más radicalizadas, porque ya estamos viendo a muchísimas formaciones que se están tomando el día a día como si estuviéramos casi en la hoja de descuento, ¿no? Pues no quiero imaginarme cuando sea realmente la carrera electoral. Bueno, vamos a hablar de Puerto del Rosario y de cómo está transcurriendo el devenir, el progreso, el cumplimiento del programa, etcétera. Ustedes han enviado, por irme a la actualidad, varios comunicados lamentando pues dos de los pilares en los que ustedes han centrado también sus quejas habitualmente. La vivienda, por un lado, y las instalaciones deportivas por el otro. Clara. Buenos días, Nuria. Pues mira, sí, con respecto a la vivienda, la verdad es que seguimos igual que siempre que venimos a hablar contigo y el tema es una vergüenza que siga en ese estado. Lo que más nos preocupa ahora, nosotros pedimos una moción en el pleno anterior, no en el otro, una comparecencia a la señora concejala para que nos explicara la situación. Y cuál es nuestra sorpresa cuando nos enteramos que los únicos solares que llevan desde la legislatura anterior diciendo que el gobierno de Canarias iba a hacer vivienda pública, están paralizados porque el concurso de licitación ha quedado desierto, creo que por 2 veces, y el ayuntamiento, pues evidentemente no ha hecho nada. Nosotros lo primero que habríamos hecho en esa situación es personarnos, como ya lo hemos hablado otras veces, y presionar en la consejería a ver por qué puede quedar un desierto vivienda pública en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, cuando no queda en ningún lado. Y cuando los otros ayuntamientos tienen sus viviendas, estamos viéndolo en prensa cada 2 por 3. Y Puerto Rosario lo que tenemos es que nadie quiere adjudicarse nuestra obra. Es imposible, no nos lo creemos, porque ahora mismo hay una cantidad de trabajo, las constructoras saben que hay demanda, es negocio hacer vivienda pública, o sea que es algo incomprensible. Ahora lo que nos comentó la concejala, hace 2 meses te digo, que iban
hacer una invitación restringida a distintos constructoras para que se presentaran a... Una carta de invitación, ¿no? Sí, exacto, para poder evitar un concurso público porque ellos decían que no llegaba. No sabemos todavía nada, yo le pregunté el otro día, me ha dicho que no ha tenido reunión, que no ha tenido noticias, reunión no, noticias, que no ha tenido noticias. Y seguimos así, con una concejalía de vivienda que espera que le lleguen las noticias. Lo que tienen que ponerse es en actividad. Coger aviones si hace falta, ir a la oficina si no son capaces de hacerlo. Estamos hablando, perdona Clara, de Toñi Fernández Aragón. Sí, la concejala socialista de vivienda. Exacto, sí. Entonces vemos que está totalmente estancada esa área y nosotros lo que pedimos al ayuntamiento que espera que llevemos 3 años de legislatura para reclamar que salgan aceptadas las licitaciones, que después tendrán que empezar las obras. Es que nos vamos a que la legislatura próxima será cuando empiecen, si conseguimos que se adjudiquen esas obras, y no son obras nuevas. Y lo que no se puede hacer es que un ayuntamiento, cuando se sienta en prensa, vendan lo que hacen los promotores privados. Gracias a Dios que hay promotores privados que se molestan en hacer cosas, porque si no, es un problema enorme. Ahora mismo el gobierno ha sacado la semana pasada un decreto ley en el que agilizan la manera de sacar las licencias municipales, los informes técnicos necesarios para que se puedan hacer, bueno, muy esquemáticos, ¿no? Que se puedan hacer desde profesionales externos y aportarlos al ayuntamiento para que no se queden estancadas las licencias de construcción, porque esa es otra. Tú puedes tener toda la voluntad del mundo como privado en presentar proyectos de vivienda que solucionen el problema que ha generado la administración pública, ¿sí? Primero, tardando las licencias y segundo, porque no dan oferta pública y a ti te tienen las licencias meses, incluso años, para que salgan. Entonces, nuestro principal problema, yo creo que el gobierno en eso ha acertado, dando esa facilidad de que ya que las administraciones no dan las licencias, los privados puedan buscar la forma de aportar esos documentos técnicos. Hemos escuchado mucho a los privados, concretamente a uno, a Sumiranca, a Jorge Trujillo. También estamos al tanto de la obra que tiene en marcha o pendiente la familia Frankit en la zona también el entorno del Colegio de la Ubara. Pero es que además, ¿no? Hay más. Bueno, estas son las que nos han llegado a nosotros y efectivamente estamos de acuerdo. No se trata de defender a los promotores privados, pero son los que vienen aquí a explicarnos que si bien habían conseguido la licencia del ayuntamiento, era el ICABI. Estamos hablando del Instituto Canario de la Vivienda, el que promueve la vivienda de protección oficial, que se lo ha puesto francamente difícil al tener nada más que una persona trabajando para todo el conjunto de Canarias y siendo La Palma una de las prioridades del gobierno, del Ejecutivo a nivel regional. Yo no sé ustedes, Ana, pero a mí me da la sensación de que estamos encallados en el mismo tema, porque de las viviendas de protección oficial del gobierno de Canarias venimos hablando desde el año 2019. Sí, y además hay una cosa cierta también, y es que estamos hablando de lo mismo, de las mismas viviendas, de las mismas calles, y por tanto, al fin y al cabo, es algo como repetitivo. Pero Clara lo estaba comentando. Un segundito que te van a dar un poquito de audio para que se te escuche en casa. Todavía no tenemos el don de la ubicuidad y tenemos por aquí a Yolanda, que ha venido a traernos unos auriculares para esas declaraciones que vamos a escuchar. Ahora sí, Ana. Gracias. Sí. Gracias. Que ciertamente es verdad que en muchas materias, pero concretamente en vivienda estamos estancados, pero volvemos a lo mismo, porque también consideramos que también existe ahora mismo, que es lo que estamos viendo, una inactividad por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento, además como el alcalde, como responsable máximo de todo lo que se hace y no se hace, oye, tiene que exigir, porque constantemente nos está diciendo que hay proyectos, que se han sentado, que han ido allí a sentarse con el Instituto Canario de la Vivienda, que están los proyectos, pero que no sale, que incluso ellos hasta han dicho fechas que se van a hacer. Por tanto, nosotros vemos que se hace, que si en Telde, que se hace en todos sitios, y porque aquí no, y de ahí que consideremos que esa inactividad, porque es para plantarse allí y exigir directamente, además, concretamente encima su color político, que independientemente de los colores hay que exigir, pero oye, pues vete y plántate y hazle un seguimiento, porque no nos podemos olvidar que cuando él se va, me imagino que habrán otros municipios que le están reivindicando, pero ¿por qué aquí constantemente hay una parálisis? Yo creo que aquí hay una responsabilidad importante y no se está actuando por parte concretamente del alcalde, porque es el máximo responsable y es el que de verdad tiene que tirar del carro, y es lo que estamos viendo que no. Y decimos esto porque si miramos incluso
las actas de la legislatura pasada, es que son exactamente las mismas viviendas, las mismas calles, y por tanto ya es algo desesperante por lo que nos está velando. Fernando. Bueno, yo creo que a nadie de los que nos están escuchando se le escapa que el problema de la vivienda es uno de los problemas fundamentales, no solo en Canarias, sino en Fuerteventura y por supuesto en Puerto Rosario. Lo hemos dicho muchas veces, se está comiendo los altos alquileres una buena parte de la renta familiar, ya no de familias más vulnerables, sino hablamos de clases medias, trabajadoras, que tienen que dedicar casi el 60 al 70% de su renta a pagar los altos alquileres por la falta de vivienda que existe. Luego el Partido Popular lo que pensamos que hay una solución a muy corto plazo, que sería cambiar la ley estatal de vivienda, la ley de Pedro Sánchez, que ha favorecido la ocupación y la inquiocupación, lo que ha provocado que muchísimos propietarios retiren sus viviendas del mercado y no las quieran poner en alquiler porque les da miedo, más justificado o menos justificado, pero les da miedo. Por lo tanto, el Partido Popular ha pedido cambiar esa ley. Hay que pensar que según distintas estimaciones, en Canarias en total hay unas 200.000 viviendas vacías, cerradas, que no se ponen en alquiler por miedo. Y eso también hay que decir una cuestión. Si hay 200.000 viviendas, hay miles de familias que teniendo una vivienda para poder alquilar, que podían tener un ingreso extra para pagar estudios de sus hijos, para llegar a final de mes, para poder disfrutar mejor de unas vacaciones, pues renuncian a ese ingreso extra. Y eso también está empobreciendo a los que pagan alquiler, pero también a los que no cobran ese alquiler. Y desde luego, desde el Gobierno de Canarias, lo hemos hablado, se están poniendo medidas. Nada más llegar, hemos declarado la emergencia habitacional, se ha modificado la legislación para intentar que los trámites, les decía Clara, sean más rápidos en los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos. ¿Pero ha servido para algo? ¿Ha sido productiva esa medida? Lleva una semana. Lleva una semana. Pero es que es muy triste que el Gobierno de Canarias tenga que intervenir porque los ayuntamientos no dan licencias. Ha tenido que hacer un decreto ley para decirle, bueno, ya está bien. Si ustedes no lo hacen, daremos opción externa para que los propios particulares puedan buscar la manera de hacer esos informes. Se está poniendo dinero, más dinero que nunca en ICABI para la construcción de vivienda, pero los ayuntamientos tienen que poner suelo, porque el gobierno. Y además se están tomando medidas fiscales, se están tomando la reserva de inversión en Canarias. Ahora, ¿qué pasa? Que los ayuntamientos, en este caso Puerto Rosario, y el Cabildo Insular, porque a veces nos olvidamos del Cabildo Insular. Yo les voy a decir una cosa, el Cabildo Insular de Tenerife ha puesto de sus propios presupuestos 54 millones de euros para construir vivienda social en distintos municipios de la isla. ¿Cuánto ha puesto el Cabildo Insular de Fuerteventura? Nada. 0 euros. Es más, nuestros compañeros en el Cabildo, ayer o antes de ayer, van a presentar una iniciativa para intentar empujar a Lola García y a Blas Acosta a ver si conseguimos que asuman que el problema de la vivienda es importante en Fuerteventura y que también el Cabildo tiene que arrimar el hombro. Lo está haciendo el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto, que es el que nos preocupa, lo tiene que hacer también, porque lo que no se puede venir a los medios de comunicación a vender viviendas, primero que son de promoción privada y segunda que van a tardar 6 años en hacer, porque eso genera expectativas que luego defrauda. Yo quiero que escuchen, efectivamente, en el caso de Jorge Trujillo de Sumiranca, que se ha convertido en uno de los principales interlocutores, al menos de Onda Fuerteventura, cuando hablamos de construcción de vivienda. Sabe que tiene 2 planes en marcha, uno son las 76 viviendas de Rosavila y los otros es ese plan urbanización Los Laureles, que estará pues muy cerca de Tamogán, frente al cementerio antiguo, pero ¿cuál ha sido el principal escollo para promotores que, oye, han hecho un esfuerzo importante de unidad entre diferentes propietarios de suelo, han traído la inversión, han unido incluso a 4 arquitectos y esto es lo que se encuentran cuando tocan la puerta de los técnicos? No sé exactamente si sería por medio de un silencio administrativo, lo dudo. Yo creo que lógicamente los técnicos eso tienen que revisarlo porque tampoco se podría entrar en un filtro y decir, venga, voy a presentar proyectos que a lo mejor todo tiene que tener un punto medio. O sea, acelerar la administración pública, pero los técnicos tienen que hacer su trabajo, que para eso están. Entonces, bueno, es cuestión de cada ayuntamiento, y algunos ayuntamientos que están más atascados porque tienen muchísima demanda, y hay otros que a lo mejor están un poco más liberados y podrán cumplirlo. La cuestión es, pienso yo, darle prioridad a lo que realmente tiene necesidad, porque a lo mejor un técnico puede tener, y yo hablo, y los técnicos tienen sus necesidades y demás, pero decir, mira, este proyecto a lo mejor va a sacar 20, 25, 30 viviendas y puede ser en un plazo medianamente urgente. Darle un poquito más de prioridad, porque ahora mismo la prioridad en la isla puede ser esa. A lo mejor tienes una licencia de una terraza, o tienes una licencia de un local, o tienes una serie de cosas que a lo mejor puedes tener otro tipo de prioridades. Pero ahora mismo lo que son en el tema de viviendas,
deberían tener en cuenta las necesidades tan grandes que hay en el municipio y en toda la isla para a lo mejor priorizarlos, pero bueno, cada técnico lo hace con su mejor criterio, ellos lo harán de una forma que sea lo más útil y factible, pero desde luego habría que darle prioridad total al tema de la vivienda. Bueno, lo que está comentando en este caso Jorge Trujillo es que hay técnicos pues que prefieren dar una licencia de una terraza, que está muy bien, sobre todo para ese empresario que seguramente lo necesite, antes que priorizar que la vivienda estamos en una emergencia habitacional, que lo ha dicho el Gobierno de Canarias, que ni siquiera lo está diciendo el Ayuntamiento. Por eso digo que no sé si este decreto, esta nueva medida, podrá traer lo que de momento en 2 años no se ha conseguido, Clara. Yo creo que sí. Entiendo que a los técnicos municipales les va a molestar en parte porque en cierto modo es intervencionismo, pero es que si ellos no lo hacen, el gobierno acertadamente ha buscado una solución. Alguien tiene que hacer esos informes que no se hacen y presentarlos. El ayuntamiento después tendrá que coordinar toda la documentación con el jurídico del ayuntamiento, ver que todo es correcto y adelante con los proyectos. Es que no podemos tener Fuerteventura estancada de esta manera. Y hay otra cosa importante que nos preocupa. En Puerto del Rosario nosotros vemos que no hay una política de ciudad, no sabemos a dónde vamos. Y no hay una gestión, de ya no digo de urbanismo, sino de hacia dónde va este equipo de gobierno. No tienen unas directrices hacia dónde llevan Puerto Rosario. ¿Y qué pasa? Que no entienden el alcance de lo que implica todo este desarrollo. ¿Qué nos preocupa al Partido Popular? Que no sean capaces de ver la posibilidad de crecimiento que tenemos. Ya no digo haciendo las casas y vendiendo las casas, sino Puerto tiene que ir más allá. No somos turísticos, no somos comercio, porque hasta Gran Tarajal nos da un revolcón en incentivar esa avenida marítima, cómo se llena, cómo están las tiendas, y nosotros no sabemos motivar a la gente a salir a la calle a consumir. O sea, tenemos muchos frentes abiertos que tenemos que trabajar en ellos seriamente. Pero lo principal es, ¿qué necesitan todos y tiene Puerto? Nosotros tenemos posibilidad de tener viviendas, tenemos colegios, tenemos supermercados que no tienen las zonas hoteleras. Castillo, Caleta, Correalejo, Antigua en general, no tienen toda la zona turística de La Oliva. No tienen viviendas para sus trabajadores, no tienen viviendas para los que están construyendo las camareras de hoteles, todo el personal que tienen, que son como transatlánticos los hoteles. Toda esa gente tiene que vivir en Puerto. Nosotros estamos perdiendo la oportunidad de ser quien dé residencia y cabida a toda esa familia. Eso es un nicho de riqueza para Puerto Rosario enorme. O sea, no se trata solo de que la gente con necesidades necesita vivienda, absolutamente de acuerdo, y en eso, vamos, hemos suspendido completamente. Pero también en dar respuesta habitacional a toda la gente que viene a trabajar aquí. Tú no puedes tener a una persona que paga 900 euros, 1.000 euros, como se está cobrando por una semana, 15 días, porque viene a trabajar. No tiene sentido. Estamos hablando de precios de Barcelona, de Madrid, que estamos en Puerto del Rosario. ¿Esto qué es? Al hilo de esto, les interrumpo una vez más, 30 segundos, sobre la presencia ayer de Nira Fierro, secretaria de Organización del Partido Socialista en Fuerteventura, que mantenía reuniones sobre todo con la zona sur de la isla y estuvo en los micrófonos de Onda Fuerteventura. A la pregunta directa, saben que el Partido Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad con respecto a la ley del alquiler vacacional. A la pregunta de, bueno, ¿y ustedes qué van a ofrecer? Si enmiendan a la totalidad, ¿cómo solucionan el problema de la vivienda en Canarias? Esta es su respuesta. Que nos sentáramos. Lo primero y lo básico es que se pare para que no haya presiones de ningún sector y de ningún tipo. Y vamos a ir viendo caso a caso. Lo primero es no tratar equivocadamente dos temas. La problemática de la vivienda con el acceso a la vivienda con el alquiler vacacional, porque esto lo engancho con lo segundo. Nosotros hemos solicitado, lo han hecho diversos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria, poder aplicar la ley de vivienda para controlar los precios del alquiler en determinadas zonas, por ejemplo, para que los trabajadores puedan tener casa. El gobierno no ha hecho nada, nos ha dicho que no, que esto de momento no. Hay zonas del resto del país, como puede ser Barcelona, donde zonificando y calificando de zona tensionada determinados lugares, tú puedes topar y decir que el precio del alquiler va a llegar hasta aquí, por lo tanto, hacer posible y que la gente pueda vivir en un entorno donde hay una presión habitacional evidente.
El gobierno no pone límites a los precios del alquiler porque no le da la gana, porque tiene las herramientas. Y nosotros lo que estamos diciendo es que esto tiene que ir acompañado pues, precisamente de eso. Vamos a topar los precios del alquiler en determinados lugares, como ha pedido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como pidió la exalcaldesa de Granadilla, donde hay una zona efectivamente donde vivir es imposible, donde un profesor, y ustedes lo saben bien en esta isla, no tiene casa. Bueno, un profesor no tiene casa. Esto es una idea que ayer la secretaria de Organización del Partido Socialista de Canarias insistía una y otra vez. Quiero decir que si ya es un problema a nivel Canarias, se nota que Fuerteventura tiene ecos también en las capitales, en las grandes capitales. Aquello de que ya no es el lugar tranquilo donde uno podía venir y encontrar un alquiler por 400 euros, con el agua y la luz incluido. Ahora, pues que a un profesor lo destinen hasta 15 días para una sustitución puede ser un problema enorme. Bueno, yo de verdad que cuando yo escucho a los señores y señoras socialistas con el mismo argumento, es que me parece de verdad, vamos a ver, antes lo explicó Fernando, hay que partir, son como diversas patas, por decirlo de alguna forma, para buscar la solución al tema de la vivienda, pero hay una fundamental y donde arranca todo, y es a nivel nacional existe una ley de vivienda que está haciendo, como acaba de decir Fernando, que mucha gente por esa inseguridad retire mucha vivienda del mercado. ¿Qué está provocando eso? Los altos precios de los alquileres. Es que eso es lo que está provocando, es la oferta y la demanda. Aunque estos señores quieran ahora adoctrinar el intervencionismo de que yo te digo que tú bajes el precio, no. Si son ustedes, gobierno socialista de Pedro Sánchez, quien está haciendo que la gente no pueda alquilar un piso porque es una barbaridad lo que está saliendo ahora mismo un alquiler, pero son ellos, porque existe ahora mismo ese temor al que tiene vivienda. Si de verdad cambiaran esa ley y existiera un equilibrio en este sentido entre inquilino y arrendador, por supuesto que saldría esas viviendas como siempre salió en su momento. Pero vamos a ver, si es que desde que está esta ley resulta que se ha incrementado día a día el precio de la vivienda y son ellos quienes han implantado esa ley, es decir, son ellos los que tienen la solución. Si ellos cambiaran esa ley, ahora mismo la oferta y mercado empieza a equilibrarse y por supuesto empieza a aflorar. Pues fíjate tú en Canarias, 200.000 viviendas que se pongan fuera, baja el precio, pero no, estos señores generan el problema con esa ley y ahora la solución la ponen ellos y la exigen, y es, oiga, yo le genero el problema y ahora yo le digo a usted que usted baje el precio. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Venezuela? No, señor, es que de verdad da vergüenza. Y yo de verdad, esta señora no la conozco, pero es que yo escuchando, si es una responsable de ese calibre en un partido socialista de Canarias, de verdad, que si viene a Fuerteventura a decir eso, yo creo que debería coger un avión, irse a Madrid y hacérselo entender a los suyos, porque quien genera el problema en el país y por supuesto en Fuerteventura es ahora mismo el Partido Socialista con esas medidas arbitrarias. Bueno, le preguntamos mucho precisamente del argumento que está defendiendo Ana Padilla, de por qué su partido no cambiaba esa ley que está teniendo muchísimas críticas, puesto que la inquiocupación, como ha apuntado Enseñat, pues precisamente ante el temor, ante el riesgo, el propietario decide y tiene todo su derecho a cerrar las puertas de su casa. Y decía Enseñat, porque Enseñat sí conoce a Nira Fierro del Parlamento, que quien tenía que cambiarlo era el Gobierno de Canarias, que tenía esa potestad, que tiene la competencia desde el Departamento de Obras Públicas para cambiar o reformar ese punto de la ley y blindarlo en Canarias. No sé si usted está de acuerdo con esta opinión. Hombre, me extraña que Nira haya dicho eso porque yo la considero una persona lo suficientemente preparada para no decirlo. A ver, la ley de vivienda del 2013, no recuerdo mal, de Pedro Sánchez, es la que está generando el problema. Es una ley del gobierno estatal y por lo tanto se tiene que cambiar en el Congreso y en el Senado. Es más, el Partido Popular ha presentado iniciativas de ley en el Senado para cambiar precisamente esos apartados que no se están tramitando en el Congreso porque el Partido Socialista, Sumar y Podemos las están bloqueando en la mesa del Congreso porque saben que cuentan con la mayoría del abanico parlamentario. Por lo tanto, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, Sumar, Podemos, Bildu y sus compañeros de viaje son los que están bloqueando que no se pueda solucionar. Lo hemos dicho. En cuanto eso se acabe, hay 200.000 viviendas, que no hace falta ni las 200.000 viviendas. Con un 20% de esas 200.000 se podría paliar de manera muy importante esta solución, porque hablamos de profesionales, hablamos de profesores, de médicos, de Fuerza y Seguridad del Estado, pero ¿y de los jóvenes? Ayer salía un dato que apenas el 16% de los jóvenes canarios se podían emancipar.
que podían empezar un proyecto vital por la falta de vivienda. El Gobierno de Canarias sí puede hacer cosas y la está haciendo. Hasta 8 medidas diferentes. Modificación de decreto ley de vivienda, una nueva ley de vivienda que se está sacando ahora, modificación de la ley del suelo, ayudas fiscales de los 1.000 euros de deducción fiscal que hemos aprobado recientemente, mejorarlo todo lo que tiene que ver con la hipoteca joven, mejorar todo lo que tiene que ver los temas administrativos en los ayuntamientos para que puedan voluntariamente ser más ágiles en la tramitación de los documentos, que la reserva para inversión en Canarias, que hay 2.000 millones, se pueda destinar a construir no solo vivienda pública, sino también vivienda libre. ¿Por qué? Porque la falta de vivienda ya no solamente afecta, que sí, a las clases más vulnerables y hay que preocuparnos por ellas, que está afectando a las clases medias, a las clases trabajadoras que no encuentran vivienda para poder vivir o que se les come una parte muy importante de su salario. Estamos adoptando medidas en el Gobierno de Canarias de distinto amplio porque es una medida heterogénea. La ley de vivienda vacacional, que es una ley que viene a regular un sector turístico, pero que también está afectando a la vivienda. Hombre, que Nira Fierro diga que la culpa la tiene el Gobierno cuando es la oposición la que precisamente está taponando esa ley en el Parlamento de Canarias, me parece que hay que ser un poco más serios y más rigurosos con este tema. Por lo tanto, desde el Gobierno de Canarias se están tomando las medidas, pero luego hay medidas que las tiene que tomar el Gobierno de España y que me extraña que la señora Nira Fierro diga que es el Gobierno de Canarias el que puede solucionar el tema de la inquiocupación o de la ocupación cuando lo están bloqueando. Y ojo, otra cuestión importante, hablábamos también, decía Ana hace un momento, y perdón porque se me ha ido el santo al cielo, perdón. Bueno, quería decir una cosa a la oficina técnica, si me lo permite. Sí, sí. Porque nosotros lo hemos denunciado muchas veces aquí, la oficina técnica es un agujero negro. Lo hemos dicho. Y yo no creo que sea problema de los trabajadores o de los técnicos. Hombre, habrá de todo, como en botica, habrá de todo. Es un problema también de gestión política, de falta de medios. Y yo siempre pongo un ejemplo. Pero siempre, Fernando, es decir, no, por eso digo, que han pasado habrá de hasta todo, 5 concejales distintos y siempre estamos con el mismo problema, pero mira, ¿no? por eso es que yo le iba a poner, precisamente le iba a decir eso, porque a veces oímos, es que la oficina técnica no tiene solución. Oye, perdonen. Pilar González en La Oliva entró a gobernar con unas licencias que tardaban entre 2 años y medio y 3 años, igual que en Puerto Rosario, en darse. Oye, y durante su mandato se sentó a trabajar, organizó la oficina técnica, la tecnificó, la dotó de medios, la dotó de personal también, que eso también es importante, estableció protocolos de actuación y consiguió, oye, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, como todo en esta vida, como se consigue, y con tiempo, que esas licencias que tardaban 2 años y medio, 3 años, pasaran a 6 meses y a 3 meses. Se puede hacer, pero tienes que tener voluntad y gestión política detrás, empujando este carro y luego dotándolo de todos los medios necesarios. Nuria, y si me permites, en relación a esta intervención, bueno, y que ponga a Barcelona de ejemplo, cuando resulta que recientemente lo han puesto de ejemplo porque ha sido de los primeros sitios que se ha intervenido el precio en el alquiler y no ha dado resultado. Y no ha dado resultado, ¿sabes por qué? Porque ¿sabes lo que ha hecho la gente? Que como se vio obligado, muchos cogen y se deshacen de ella, incluso la están vendiendo. Entonces, al final, yo creo que también hay que ser serio y riguroso en los temas y no venir y soltar una idea que ellos creen que por más que se diga, va a calar. Porque al final, el verdadero perjudicado, por supuesto, hay dos partes, está el propietario y el inquilino. Pero es que el inquilino, el que de verdad se ve necesitado porque no tienes dónde ir, se está viendo que tiene que en una casa vivir 5 y 6 personas para poder pagar un alquiler. Y vuelvo y reitero, este problema quien lo está provocando en este caso es Partido Socialista del señor Sánchez a nivel nacional. Y es que estamos viendo que generan este problema que cada vez es más gordo, porque, a ver, yo creo que no hace falta dedicarte ni a política ni nada. Si tú estás viendo que tú apruebas algo y que con el tema con respecto a la vivienda y que cada vez va peor, es porque eso no da resultado. Y resulta que después tienen a todo el mundo, desde los gobiernos regionales, desde los propios, afectando también a los propios propietarios, es decir, tienen a todo el mundo buscando la solución a eso, porque después exigimos que vale que es una responsabilidad del gobierno de Canarias, y ya lo está comentando Fernando y Clara, que se están poniendo medidas, pero a quien tienen a todo el mundo buscando solución a algo que ellos han creado el problema y que además tienen la solución, y tenía que decirlo porque es que es un tema que de verdad que me indigna. La oficina técnica, Clara, usted es arquitecta y ha habido cambios en esta legislatura. Creo que estamos de acuerdo en que el timón de Ana Hernández, también el hecho de ser una persona con una formación, es ingeniera, conoce
conoce el tema. Hemos tenido otros concejales que de este área pues sabían más bien poco. Se nota cuando hay una metodología detrás. Ha intentado cambiar precisamente el protocolo que decía Fernando Enseñat. Vamos a cambiar protocolos, ¿no? Vamos a hacer equipos mixtos, vamos a mezclar veteranía con juventud, vamos a inspeccionar el trabajo cada semana y saber en qué estamos fallando. El Colegio de Arquitectos se ha conveniado muchos de los proyectos para poder desatascar la oficina. ¿Cuál es el problema? Yo creo que ella sí que lo ha intentado, pero es cierto que es difícil porque dentro de la oficina técnica, aún así, tiene poco personal interno, de verdad, de la administración. Y también tienen unos roles dentro de ellos muy difíciles de quitar. O sea, ahí realmente hay que hacer un trabajo profundo de reestructurar esa oficina. Si fuera un despacho privado, vamos, estaría en la ruina y se tomarían decisiones de otro tipo. Entiendo que desde la administración tiene que ser más cautelosa porque la ley así lo pide y está tomando las medidas, yo creo que las que puede. Y estoy segura de que ella querría tomar otras y en eso sabe que cuenta totalmente con el apoyo del Partido Popular porque sabemos que está esforzándose. ¿Qué es lo principal que nosotros vemos con estas colaboraciones que están haciendo? Esta nueva ley, el problema que vamos a encontrarnos es lo que te digo, que los jurídicos, cuando les lleguen los informes externos, va a ser muy ágil para el particular, pero el ayuntamiento va a tener que asumir como propios unos informes que hacen de la calle. Pero bueno, eso también pasa ahora cuando se encarga algo al Colegio de Arquitectos y llega el informe hecho, es exactamente igual. Lo que nosotros pensamos es, lo primero que tiene que hacer este ayuntamiento es comprender que la oficina técnica indirectamente es la que genera la economía y la riqueza del ayuntamiento, del municipio. Si nosotros seguimos estancando las aperturas, que la gente abra los locales, porque no te preocupes, tenemos hasta 2 años para hacerte la inspección, mientras tanto tú vete. No, yo no tengo que ser mientras tanto. Yo te pido mis permisos, los necesito legales ahora y yo estoy haciendo el esfuerzo de hacerlo legal ahora. No me tengas en precario 2 años a esperar a la licencia, aunque me digas, te dejamos. No me tienes que dejar. Esa es la gravedad de la situación. Tú no me dejas nada, la ley me da derechos y yo estoy haciendo todo para cumplirla. ¿Qué problema tenemos ahora mismo con el tema que decíamos de la vivienda y del desarrollo económico? A nosotros es lo que más nos preocupa porque la gente se queda con una casa, pero esa casa tiene que dotarse de muebles, necesitan profes para los niños, necesitan guardería, necesitan comprar comida. Todo eso genera una red de negocio y de crecimiento económico alrededor de lo que implica una vivienda, que es mucho más que decir se van a hacer casas, se está creando vida. Se está creando vida y hay que apoyarla. A mí me consta que la concejala de urbanismo, cuando se habla con ella, yo he tenido reuniones y sí, ella entiende eso y está intentando potenciar en la medida que puede, pero tiene que tener alrededor una estructura que la apoye y a veces, independientemente, esto es una lanza en contra de mi profesión, que soy arquitecta, pero es que es así. Hay técnicos, y lo digo claramente porque es una denuncia que la hago como profesional además, no pueden secuestrar las oficinas técnicas. Y nos vemos con esa situación. Entonces hay que tomar medidas contundentes y los concejales no tienen que ser tibios. Y en este ayuntamiento hay tibieza en el gobierno. Y eso es lo que nosotros en el Partido Popular vemos. No hay unas directrices, todo es de tapar. Amplían casi 10 millones de euros en un presupuesto porque no habían contemplado en los presupuestos anuales lo que realmente hace falta. La mayoría de las cosas que están metiendo en estas ampliaciones de presupuesto desorbitadas, a los 3 meses de haber ampliado el presupuesto anual, todas tienen que ver con planeamiento, con gestión obligatoria del ayuntamiento. Cuando te dicen que no hay farolas, cuando te dicen que no hay limpieza, cuando te dicen... Todo eso es básico, por favor, es que no estamos hablando de cosas excepcionales. Como mínimo, ya que tú no lo haces, aprovecha que hay promotores privados que quieren sacar adelante lo que el plan general te dicta, porque además es que es obligatorio, hasta tal punto de que la administración pública, si pasan 4 años y no se ha desarrollado el plan general, se aprobó en 2017, la propia administración puede, si quiere, iniciar esos planes parciales. Fíjate si son necesarios para el crecimiento de la ciudad. O sea, no es especulación, es necesidad vital de puerto. Otro tema grave que tenemos es que están desatendiendo totalmente a los pueblos. Los pueblos no es llevar a 4 personas a que suban piedritas. Los pueblos necesitan de comercio, de agua, lo mismo que puertos. Están abandonados completamente en ese sentido.
obras en los centros culturales. Fíjate, tenemos de la legislatura anterior, que sabemos que es la carcoma de la estructura del techo principal, donde se hacen todos los eventos, hasta las comuniones de los niños, está en mal estado, lo apuntalaron en la legislatura anterior cuando lo reclamamos en el Partido Popular, pero después vinieron las comuniones, quitaron los puntales y eso sigue igual y no se ha reparado. ¿Qué esperamos? ¿A que se caigan los edificios como nos pasó en La Matilla? O el Time. O el Time también está fatal. Entonces, eso son cosas básicas que nosotros en el Partido Popular lo vemos, hacemos un seguimiento con los vecinos y siguen igual. Entonces, la legislatura pasada fue perdida, pero esta es la del parcheo, porque el alcalde no puede gobernar solo. Y el alcalde está gobernando solo. Es como si él tuviera una oficina en la que todos los concejales son sus trabajadores. Unos trabajan más y otros menos. Pero es que no son trabajadores, son altos ejecutivos, señores. Esto es gestión. El alcalde es un gestor y cada uno de los concejales son gestores. Si yo en la privada se me ocurre perder económicamente lo que pierden estas personas, se me cae el pelo, es que la empresa me denuncia. Y ya no solo eso, estamos perdiendo una oportunidad económica enorme. A mí eso es lo que me indigna. Bueno, Fernando y Ana te podrán explicar mejor los detalles del presupuesto. Pero a mí lo que me indigna de estas ampliaciones presupuestarias es que están dejando de coger dinero que nos viene de muchísimas vías gratis a fondos perdidos, que eso es mucho más dinero de lo que ellos están subiendo en estas ampliaciones presupuestarias. O sea, doble negligencia. Tienes dinero al que no accedes y me estás privando de tener yo esos servicios gratis y encima me endeudas. Me endeudas en principio hasta 2028. Bueno, no sé, es que a mí esta situación, como yo entiendo que la política de urbanística genera toda la economía de puerto, y después la gestión de cada área será la que sea, pero genera, si tú no das licencia, no hay comercios abiertos. Si no dejas que hagan viviendas, no las hagas tú, que las haga el particular, que ya él hará vivienda de protección oficial también, porque se pone así en los proyectos, está regulado, es que hay que hacerla. Que eso genera que compres colchones, lo que te digo, que tengas personal, que tú puedas trabajar en Castillo y venir a vivir aquí y traerte a tu familia y generar riqueza en Puerto del Rosario. A eso es a lo que vamos. Y luego otra cosa importante, todos estos planes parciales te crean colegios, te crean centros sanitarios pequeños por barrios, que eso es importantísimo. Tenemos que descentralizar el hospital y dar servicios por barrio. Los barrios existen, que el barrio no es decir yo vivo en la Honduras. El barrio tiene que tener vida propia y son como mini ciudades. Y este ayuntamiento lo olvida completamente eso y no dinamiza por barrio. Las asociaciones no tienen la responsabilidad de hacer el gobierno del ayuntamiento. Y por desgracia crecen sobre todo cuando no les dan respuesta. Y ellos están supliendo la falta de gestión municipal. ¿Está gobernando David de Vera en soledad, como dice Clara Peña, Ana? Yo, mira, en soledad o no soledad, desde luego el resultado es que hay inactividad. Lo vimos en vivienda, que al final, aunque haya una concejala, eres el máximo responsable y no puede ser que tenga frutos vivienda en todos los municipios y en Puerto no. Lo vemos en inversiones, le sentó muy mal cuando, además no nos los inventamos, salió del informe del interventor del ayuntamiento, cuando se liquidó el presupuesto 2024, resulta que solo de los 21 millones, más o menos sobre 5 millones fueron lo que invirtieron en inversiones. Vamos, eso es vergonzoso, es más, nos han llevado a un desequilibrio presupuestario. Eso significa que se han gastado más por encima de sus posibilidades y que, como está diciendo Clara, nos van a condenar hasta el 2028 porque se ha tenido que hacer un plan económico donde todos nos vamos a tener que ajustar y eso va a ir en perjuicio de los vecinos porque se va a tener que aprobar eso y todo es a consecuencia ya no solo su inactividad, sino su mala gestión. Y para poner un ejemplo concreto, me voy a ir al tema del deporte. Es vergonzoso que en de aquí para atrás muchísimo, pero vámonos a esta legislatura que es donde estamos. No se ha invertido nada tampoco en deporte. Es decir, han vendido, al principio vendían que existían unas instalaciones deportivas que se iban a hacer en las inmediaciones del colegio del San José de Calazán para fijar más que nos entendamos en qué nos estamos hablando, donde se iban a hacer varias canchas deportivas cerradas y una de ellas iba a ser abierta por la necesidad.
y no se han hecho, y hemos normalizado, que eso es lo triste, que normalizamos la inactividad y la incompetencia, y hemos normalizado que nuestros jóvenes tengan que ir a entrenar el voleibol, el baloncesto, el balonmano, a los centros educativos, a los institutos, lo hemos normalizado. Por otra parte, encima las infraestructuras que son directamente del ayuntamiento, que es mantenimiento, como puede ser un oasis, que sabemos que están las grietas y no se han reparado, como puede ser una cancha de tenis y pádel en las Granadas cerrada Calicanto, como puede ser una cancha en el barrio, como dice Clara, los barrios dan vida y tienen vida, y en este caso, por ejemplo, la cancha de la Honduras o la cancha de Buenavista, es decir, no crean infraestructura deportiva, no mantienen ni siquiera la que tienen, y lo más triste y lamentable, y hay que saberlo, es que los clubes deportivos, señores, donde nosotros llevamos a nuestros hijos y gracias a ellos están haciendo deporte, están asfixiados porque llevan 2 años sin cobrar la subvención de deporte. Por tanto, esto es ya no solo inactividad, falta de planificación. Mira, yo tengo que decir que hasta ganas y entusiasmo, porque hay que decir que cuando se empezó este grupo de gobierno, porque yo estoy en el Partido Popular, no formo parte, porque entre ellos se eligieron, eso hay que respetarlo, pero incluso me atrevo a decir que hasta Coalición Canaria creó expectativas, fíjate lo que te digo, en la calle, las cosas como son. Ahora sí les digo que a día de hoy ya empieza a hablar la gente y te lo dicen claramente, y de verdad que están totalmente decepcionados. ¿De quién? ¿De Coalición o del PSOE? Cuando digo de Coalición, digo porque ya con el PSOE, como venía de donde venía, con el alcalde que venía de la legislatura pasada, a nadie se le escapa que la gente poca confianza tenía. Por eso digo, y además lo digo abiertamente, que tal vez en este grupo de gobierno quien creó más expectativas a la iniciativa, al inicio de la legislatura, fue Coalición Canaria. Pero desgraciadamente, cuando la gente ya está viendo, no es una opinión del Partido Popular, señores, es que ellos, los vecinos en sus barrios, pues como estoy diciendo, el tema deportivo, como estoy diciendo, el tema iluminación también en varias ocasiones, el tema limpieza, es decir, no se le está dando soluciones a los problemas que importan. Por tanto, vemos que realmente no hay una hoja de ruta marcada y estas son las consecuencias. Y otra cosa grave, y aquí ya Fernando sí que lo podrá explicar mejor, es que encima hay un caos económico en este municipio, en este ayuntamiento, y hay que decirlo, porque ahora mismo resulta que estamos sometidos a ese plan económico que es un instrumento que nos obliga, desde el gobierno nacional se lo obliga a los ayuntamientos que gestionan mal, ¿eh? No estamos inventando nada, es así. Y segundo, estamos viendo además cómo resulta que se aprueban unos presupuestos del año 2025 hace 4 meses y el último pleno nos traen una modificación de crédito, es decir, nos dicen, oiga, necesitamos 10 millones más para destinarlo, que eso es lo triste, en cosas básicas y fundamentales, que hasta temas sociales incluyeron. ¿Y saben por qué no? Porque cuando hicieron los presupuestos de 2025 con 56 millones de euros, ellos no quisieron meter lo básico, porque prefirieron meter en cosas que ellos consideran que le van a sacar más rentabilidad, como son estas fiestitas y y estos eventos que ellos le dan mucho bombo y platillo y al final se quedan que no tiene repercusión económica ninguna para el municipio, pues ahí fue donde lo metieron. Y las cosas necesarias ahora cogen a hurtadillas, lo meten en una modificación de crédito que además hay que decir que el interventor no ve para nada con buenos ojos y así lo puso en los propios informes. Eso es lo que está pasando en este municipio y desgraciadamente todo esto repercute negativamente en los vecinos. Bueno, tienen a su compañero, bueno, quiero decir compañero porque acaba de dar la mano y decir que sí, que va a ser militante del Partido Popular. Hablo de Miguel Felipe Rastrero, que está participando a través de las redes sociales, diciendo que David de Vera, en relación a lo que está apuntando Ana Padilla, está gobernando con el PSOE tirando en contra, está haciendo oposición desde el propio gobierno y esto se va a agravar según se acerque el 2027. Dice, ¿cómo no va a haber tibieza en este grupo de gobierno con este pacto? Recordemos que ayer dijo el señor Verdugo que dicho pacto funciona razonablemente bien. Más claro, dice Verdugo, ¿no? Bueno, hay un tema que con respecto a la vivienda siempre tenemos muy presente, que son las 90 y las 91 viviendas. Fernando Señat, usted lo ha llevado incluso al Parlamento de Canarias. Estamos hablando de una rehabilitación, estamos en la era de Paulino Rivero, aquella plaza se convirtió en el epicentro de todas las campañas electorales, primera rehabilitación de las viviendas más antiguas de Canarias, aquello fue una auténtica oda. La obra terminó como terminó, los vecinos sí pagaron su derrama, pero la obra en ningún modo puso al día
las condiciones de habitabilidad mínima que tenían las viviendas. Desde entonces hasta ahora, los vecinos han estado pues resistiendo, viviendo en el caso de la tercera planta entre puntales, con agujeros en el techo, con fugas, y ahora en el caso de las 91 viviendas con un serio y gravísimo riesgo de derrumbe. Estamos hablando de que una de los pilares, de las columnas principales, está completamente al aire. No sé si tenemos las imágenes, compañeros, para que, bueno, ya que tenemos una arquitecta en la mesa, que esto es tan sano y saludable como un médico, nos puede decir exactamente, cuando hablamos de esto, a qué nivel de riesgo se están exponiendo los vecinos. Bueno, estas son las grietas que se han encontrado. Se ha bajado la puerta del portal. Las puertas de las viviendas también están bastante mal, no abren o tienen serias dificultades para poder abrir y cerrar. Y en estas fotografías es lo primero que se han encontrado cuando han entrado. Pero es que han bajado al sótano, que es la imagen quizá, compañeros, que sería más... y esto es lo que se han encontrado, ¿no? Se han encontrado que todas esas piedras, para aquellos que nos siguen a través de los diales, bueno, pues es un sótano donde lo que es la estructura que está rodeando la columna se ha desmoronado completamente. Debajo de las 91 viviendas, según tengo entendido, lo que hay es agua, o había agua. Cierto, sí. Es decir, que estamos hablando de un edificio que está en una laguna de arena y agua, o con un firme muy poco sólido. Es la antigua, hay una antigua barranquito, una riera que bajaba por esa zona por donde se hizo. De hecho, la estructura de estas viviendas se ha hecho sobre una especie de aljibe debajo para que esté completamente separada del suelo. Los vecinos, yo creo que me conocen, además profesionalmente, Francis lo sabe. No tiene nombre lo que han hecho con este edificio, desde el minuto 1, porque el primer informe técnico, nada más acabar el edificio, es que no se podía, que tenía serias deficiencias constructivas y que exigía su reparación. Jamás debió darse la habitabilidad en esas condiciones y inauguraron el edificio antes de repararlo. Una vez que metes a los vecinos, pues ya después todo lo demás son parches. O sea, a veces... escuchamos, y eso lo escucho yo cuando lo hablo en el ayuntamiento, con los técnicos y sobre todo con los políticos. Bueno, es que el edificio no tiene mantenimiento. Perdona, es imposible mantener una cosa que se cae porque el hierro está oxidado y se desprende. O sea, o porque los materiales son malos o porque la construcción es deficiente. Es que ni siquiera en ese sitio debió hacerse de esa manera. Las bases de ese edificio no debieron hacerse así. Entonces, no es culpa de los vecinos la situación. ¿Qué nos indigna a nosotros ahora mismo? Y de verdad que eso, cuando lo vimos en esta expediente de modificación de crédito, pensamos, no tienen vergüenza atreverse. Nosotros en los créditos anuales ya proponíamos partidas económicas para solucionar temas como puede ser en las 90 y las 91. Contemplábamos con dinero para eso. Y además siempre se lo hemos transmitido al ayuntamiento. En los presupuestos. No, ahora, en un expediente de modificación de crédito en precario, que ya veremos si sale o no sale. Eso es lo que no puede ser. Y hay otra cosa importante. El otro día hablaba precisamente con el arquitecto que redactó el informe, que me pareció una persona muy sensata, y me decía, Clara, para ver de verdad si lo que nos está contando el ayuntamiento de que va tan avanzado era verdad o no. Y él me insiste en que no, que ese informe está hecho, pero que a él todavía nadie le ha encargado realmente un proyecto de ejecución para resolver el problema. Por lo tanto, esto no sé a qué está jugando el ayuntamiento creando estas expectativas a los vecinos. Esto es lo que no puede ser. Todas estas patologías que vemos, sí. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. El ayuntamiento tenía que estar ya precintando esto e interviniendo de urgencia. ¿Y qué hacemos con los vecinos? ¿O qué podría hacer el ayuntamiento? Porque ahí creo que en este edificio, en el de las 91, que por cierto, los vecinos ya cuando la DISA instaló las tuberías, advirtieron que la propia vibración de la obra estaba afectando a los pilares. O sea, ya los vecinos han salido a la calle, hicieron una peregrinación recogida de firmas. ¿Cuántas veces nos llevaron los sábados por la tarde a esas concentraciones donde tanto Francisco Manuel Ruiz-Cerpa como Patallo se subían en esa plaza de la iglesia a explicar que esto no era ninguna pretensión personal, que son vecinos que viven en condiciones de habitabilidad
muy mejorables, casi en el riesgo que está relatando Clara. ¿Qué se hace con los vecinos si se precinta el edificio? Bueno, tendrán que buscarle un alojamiento. Cuando tú un problema estructural tan serio lo vas dejando y lo vas tapando públicamente, la realidad se impone. Ahí tienes la fotografía. Vamos, es que pedir un informe a cualquier técnico, ninguno te dice que esta estructura no merezca una intervención inmediata. Y encima es la base del edificio. Desde luego que yo así viendo una fotografía no puedo decirte un informe exacto de cómo actuaría estructuralmente, pero sí te digo que es necesario intervenir ya, no mañana, ya. Que el ayuntamiento, si está viendo este programa, inmediatamente se persone en el edificio y tome las medidas urgentes que tiene que tomar. Ya nosotros también, cuando salió todo el tema de la DISA, nosotros también lo hicimos saber en el Pleno en reiteradas ocasiones. Hasta ridiculizaban lo que decíamos de las vibraciones. Eso son las vibraciones. Eso son las consecuencias de haber hecho la tubería de la DISA por encima de la precaución y de la seguridad de los vecinos. Tenían que haber reforzado con esa estructura para que si podía ocurrir, que ha ocurrido, evidentemente lo vemos, ya estuvieran por lo menos reforzadas antes de que la vibración las dañara. Porque encima tenemos, ¿cuántas? 5 plantas de viviendas con vecinos dentro, que ya tenían problemas de humedades, los techos con unas grietas enormes de 2 y 3 centímetros de ancho. Es que eso en cualquier obra inmediatamente se interviene, aún más grave cuando es una obra de la administración pública. Y cuando tiene informes, lo repito, lo peor de esta situación de estos vecinos es que desde el minuto 1, los primeros técnicos que hicieron ese edificio emitieron un informe diciendo que estaba mal en aquel momento. Estos son la suma de todas esas cosas que le han caído encima, por ejemplo, las vibraciones de hacer la zanja, que se han hecho malas intervenciones porque lo que se ha hecho es un lavado de cara, pero no se han solucionado las patologías en absoluto. Y el tiempo pasa, ¿no? Nos comenta que los bajos sí pertenecen al Gobierno de Canarias, que se ha hecho un estudio por la parte de la empresa Semosa, que es una inversión de 4,5 millones de euros, que el Cabildo sí lo ha aprobado, pero que está pendiente de que el Ayuntamiento entregue la parte que le corresponde y, a su vez, de licitar pues todo ese trabajo. ¿Sabes lo que pasa, Nuria? Por eso nosotros nos enfadamos al ver Primero nos enfadamos cuando hicimos el presupuesto anual, porque no contemplaron específicamente la partida de las 90-91. No es ninguna novedad, es una cosa que venimos arrastrando y que todos han ido a las 90 a hacerse la foto de madre mía, qué mal está esto. Entonces, era una necesidad y un compromiso, yo creo que de todos los partidos, por lo menos del nuestro lo era, pero no estamos gobernando, pero sí lo era de coalición que está gobernando y sí del Partido Socialista que están gobernando. Nosotros lo que queríamos es que no fuera de boquilla, sino que fuera real. Y cuando vemos que no nos lo meten en los presupuestos anuales y ahora lo ponen en el decreto, me parece vergonzoso porque este expediente, como bien te lo puede detallar Fernando, está totalmente en precario. Como nos comentaba Ana ahora, el propio interventor desaconseja hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a conseguir el ayuntamiento el dinero para las 90-91, su parte? ¿De dónde la va a sacar? Es tremendo, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo... Insisto, llevamos 15 años dándole, creo que el protagonismo que merecen los vecinos de las 90 a las 91, que por mi punto de vista deberían de estar en titulares todos los días, porque estamos hablando de personas además de edad muy avanzada ya, la mayor parte de los vecinos, que algunos tienen serios problemas para bajar y subir porque tampoco tienen ascensores ni ningún tipo de mejora en la movilidad. Entonces llama la atención que luego sí tengamos grandes fotos en los depósitos del agua. O sea, a ver si consigo expresarme para que no haya nadie que se pueda ofender. Pero claro, si estamos hablando de que hay familias que pueden tener un riesgo de derrumbe y la foto del mismo partido que ya conoce este tema porque efectivamente gobernó durante la pasada legislatura, con lo cual es un tema que arrastra, es la foto de un depósito que vamos a rehabilitar para volver a hacer una nueva sala dedicada a exponer cultura o no sé si entre las prioridades de verdad de lo que tiene que abordar urgentemente el ayuntamiento es elaborar un proyecto o pedir un proyecto para que el antiguo depósito sea otra sala más de exposiciones culturales. Bueno, a ver, perdón. No. Bueno, yo creo que lo estamos diciendo todos. O sea, yo creo que David de Vera venía
o nos dijo, nos vendió la moto, y perdone por la expresión, que venía a cambiar las cosas, y lo que estamos viendo es que todo, después de 2 años de legislatura, todo sigue igual de mal. Y no será por falta de dinero, porque miren, el 2024, entre el presupuesto y el remanente, tuvo 90 millones de euros el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Este presupuesto que acaban de aprobar hace unos meses tiene 56,6 millones de euros. Y no se recogen, y esa es la realidad, las inversiones para cubrir las necesidades, las demandas de los pueblos y los barrios de Puerto Rosario, que además son históricas porque no son nuevas. Son cuestiones que se repiten. Tú cuando te reúnes con las asociaciones de vecinos te repiten las mismas cosas que nos repetían en la legislatura pasada. Por lo tanto, no se están afrontando esas necesidades y esas demandas con dinero para poder hacerlo, porque se prefieren gastar el dinero en otras cuestiones. Y miren, lo decíamos ahora mismo con la modificación de presupuesto que nos presentaron en el último pleno. Un desequilibrio de las cuentas de 10 millones de euros cuando acabas de aprobar un presupuesto de 56,6. Y una de las cosas que más nos dolían es precisamente las 90 y las 91, porque es un tema que el Partido Popular, y Francis lo puede decir, hemos estado siempre con los vecinos, siempre apoyando a los vecinos a la reivindicación de esa chapuza, porque hay que decirlo con todas las palabras, de obras que se hicieron, que además se les cobraron a los vecinos y que no dieron resultado, y que nunca se han asumido esas responsabilidades por parte del Ayuntamiento o a esas obras de la ISA en su día, o ahora las que estamos viendo del problema que hay en las 91. Y por eso nos dolía especialmente que incluyeran esos 10.395.000 euros para un convenio que parece ser que se ha firmado, que ya veremos si sale adelante, cuando decíamos a David, pero a ver, si acabas de aprobar 56,6 millones, es que con el pico te daba para cubrir tu parte de las 90 y 91, y como lo estás metiendo en una modificación de crédito que a su vez el interventor ha dicho que rompe, porque no lo dice el particular, que rompe, lo dice el interventor, que rompe la regla del gasto y el equilibrio presupuestario, que te va a llevar, si no enmiendas esto, a un plan de ajuste. Estamos viendo como el Cabildo Insular de Fuerteventura ha tenido que presentar un plan de ajuste por 20 millones. Y ojo, que todavía no nos han dicho las inversiones que van a quitar, pero las van a quitar, y cuántos gastos y cuántas ayudas al colectivo y asociaciones van a tener que recortar, que lo van a tener que hacer. Pues eso es lo que va a ocurrir también en Puerto Rosario. Hace un momento, o hace unos días, veíamos que teníamos el ayuntamiento que pagar casi 8 millones de euros por una sentencia en el Matorral de un error que se cometió hace 20 años. Vale. Pero es que los errores del pasado los pagas en el presente. Pero ¿y los errores del presente que estás haciendo, David de Vera, quién los va a pagar en el futuro? Pues los van a pagar los vecinos, con recortes, con menos servicios públicos y con más impuestos, porque eso es lo que tampoco nos dicen. En el 2025 subieron en solo 2 impuestos 2.400.000 euros de más impuestos a los vecinos. Pero es que las previsiones que ellos establecen para ese plan de ajuste del 2026 al 2028 también se suben los impuestos, la recaudación de impuestos en casi 2 millones más. Por lo tanto, 4,4 millones que pagan los vecinos, las familias, los autónomos, las empresas que nos están escuchando de Puerto Rosario, y que no van a ir a más servicios ni a más ayuda, porque ya vemos que van a tener que meter un plan de ajuste también en Puerto Rosario que va a tener que restringir todo eso. Y nos dolía especialmente las 90, porque se lo dijimos, si te duele y si quieres solucionar el problema de las 90 y 91, has tenido hace 4 meses un presupuesto de 56 millones de euros para poner todo el dinero que consideres y que necesites poner. Tu parte en ese convenio a 4 bandas. No lo hiciste y lo metes en una modificación de crédito que el interventor mismo ya desaconseja, y que además estás metiendo en un desequilibrio y en un riesgo económico financiero al ayuntamiento que puede poner en peligro, si no lo corrige, precisamente esas obras y esas cuestiones que quieres y que has puesto sobre la mesa. Por lo tanto, lo que hemos dicho, falta de planificación absoluta y falta de gestión en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y no es por falta de dinero, es por falta de trabajo. Porque las necesidades de los colectivos lo sabemos todos. Si es que nos presentamos a las elecciones conociendo qué problemas tiene Puerto Rosario en La Mareta, en Playa Blanca, en Puerto Laja, en el barrio del Charco, en el barrio de Fabelo, en Tefía, en Casillas del Ángel, en La Matilla. No hay problemas nuevos. Bueno, siempre habrá algunos, pero lo básico, la base que te piden los vecinos, los conocías al presentarte a las elecciones y has tenido ya 2 años para afrontarlos. Por lo menos no resolverlo en un primer momento, y perdón que ya termino, no lo va a resolver todos los problemas en 1 año ni en 2, pero sí tienes que planificar cuál es tu hoja de ruta, cuáles son los hechos que vas a ir haciendo durante los 4 años, cómo los vas a financiar. Eso es básico en el primer año de legislatura y no se ha hecho. No se resuelven los problemas, pero tampoco se está planificando cómo resolverlos.
No se sabe cómo se va a resolver los problemas que tienen nuestros barrios, nuestros pueblos. La iluminación, la limpieza, nos lo dice el vecino, más sucio que nunca, Puerto Rosario oscuro, lleno de baches. No tenemos fibras ópticas en los pueblos, no tenemos aceras y asfaltado, no tenemos las conexiones que tenemos, no tenemos transporte público deficitario y no tenemos vivienda. Es que hay quien me recuerda siempre que tampoco hay papeleras en Fabelo. Siempre me lo suele recordar, que la papelera de Fabelo, señores del gobierno, que esto es, bueno, pues una petición. Por lo tanto, no sé... Y ojalá, ¿sí? Que salga ese convenio a 4 bandas para rehabilitar las 90 y las 91. Desde luego el particular va a arrimar el hombro lo que sea necesario para eso. Y vamos también a mirar el tema de que salen hoy las fotos de las 91 y del estado de No, a ver, obra. Esto es un tema serio. Quiero decir que los vecinos, nosotros no queremos alarmar, no es nuestra intención en absoluto, pero que el edificio está en una situación en la que hay que tomar medidas urgentes, urgentísimas, pues porque puede ser un susto. No sería tampoco el primero, ¿no? Que ha podido terminar con una desgracia colectiva, y no se trata de eso, se trata de poner medidas y de solucionarlo. Bueno, pues yo no sé cuál es el titular entonces de todo este repaso que le han dado ustedes hoy al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Nos podemos quedar con algo positivo para no agriarles la mañana a todos los que nos estén escuchando. Por ejemplo, la obra del EDAR de ayer, que el Consejo Insular de Aguas aprobaba y que parece que va a conseguir que el suministro de agua llegue de forma descentralizada también a los pueblos, a evitar, pues hemos visto que en el Charco sigue habiendo muchos problemas de agua, en Ampuyenta, lo relataba ayer a Dargoma Hernández, no esconde los problemas que siguen teniendo. Hombre, a ver. ¿O algo positivo, Ana? No, a ver, es que realmente cuando decimos positivo es que nosotros nos alegramos de que acierten, que el grupo de gobierno acierte y haga las cosas y que de verdad solucione los problemas de los vecinos. Claro que nos vamos a alegrar, porque al fin y al cabo nosotros estamos ahí también para eso, y además lo están diciendo mis compañeros, siempre con mano tendida. En este caso concreto, anuncian, porque nosotros ya también vamos con cautela, anuncian que esta ampliación tan necesaria de la depuradora se va a llevar a cabo, por supuesto que sí. No obstante, queremos verla materializada por la experiencia que tenemos, y ya no voy a citarlo más, pero me refería a las viviendas. Ahora, sí lo estamos diciendo, nosotros continuamente estamos incluso presentando propuestas en el Pleno de forma constructiva, y mire, rápidamente le voy a decir una, en base a ese incremento, se ha elevado lo que es los impuestos a los vecinos, porque es así, pues hemos dicho, oiga, vamos a intentar paliar ese saqueo económico que se le está haciendo a los vecinos, porque no lo podemos llamar de otra forma. Es una barbaridad cuando empieza a llegar la tasa de la basura, vemos que también el alcantarillado que fue por parte de ellos se aumentó. Propuestas, claro que las damos. Por ejemplo, oye, rebaje usted el IBI. Además, de forma responsable. Somos conscientes que hay que pagar IBI. Pero, oye, haciendo números, nosotros lo hicimos y perfectamente se podía rebajar más o menos en torno, para que nos entendamos, era sobre 28 o 30 euros el recibo del ciudadano. ¿Que no va a solucionarlo todo? No, pero amortigua por lo menos esa presión fiscal a la que lo estamos sometiendo. Pues mire, nos dicen que no. Entonces, claro, cuando estamos viendo esa improvisación, esa falta de hoja de ruta, y le hacemos propuestas y siguen diciendo que no, pues nosotros lógicamente no nos queda más remedio que exponer los temas que podrán, pues un poco a lo mejor, Nuria, tú dices, qué negativo, pero es que no podemos hablar de otra forma porque sería mentir, y entonces nosotros tenemos que trasladar la información como es. No obstante, seguimos diciendo que nosotros, como antes también comentaba Clara, nosotros estamos viviendo el presente, el hoy, y vamos a seguir proponiendo cosas, mano tendida, y ojalá entre todos, tanto el gobierno como la oposición, de verdad saquemos los problemas para adelante, pero claro, nos tendrán que escuchar también. Hay una cosa que he dicho clara, y es que lo de la basura, que va a multiplicarse por 3 el recibo, son casi 2 millones de euros. Lo que también le hemos dicho es, miren, es que estamos en el mes de mayo y todavía no ha sacado la ordenanza. Otros ayuntamientos están sacando ordenanza de basura para paliar esa subida, por ejemplo, con bajadas del IBI o con bonificaciones a familias numerosas, a parados de larga duración o temas de reciclado, pero aquí todavía no han sacado nada. Pero mire, algo positivo, y para darle publicidad y aprovechar tu medio también para decir a las empresas que se apunten. La contratación dinámica que va a sacar el ayuntamiento precisamente para poner freno al abuso de los contratos menores. Es algo positivo, y de aquí hacer un llamamiento a todas esas empresas que nos estén escuchando que se apunten,
que vayan al ayuntamiento, que se informen, que se inscriban de cómo tienen que participar, para que luego puedan optar a todos esos contratos que va haciendo el ayuntamiento. Aprovecho los micrófonos de Onda, que lo escucha mucha gente, para hacerlo. Gracias, Fernando. Además, se hizo una charla hace una semana aproximadamente, y yo lo que invito al ayuntamiento es que haga más. Que haga más, porque necesitamos más información y más pedagogía y horarios distintos quizá de esas charlas, para que el mayor número de empresas sepamos exactamente cómo va a funcionar, ¿no?, este nuevo sistema, que bueno, efectivamente es una noticia positiva. Clara. Pues nada, yo decirte, por ejemplo, lo que comentabas antes de la charca, de que nosotros estamos totalmente a favor de que se dinamicen todos los barrios y todos los pueblos. Y en ese sentido, el tema de lo que comentabas de del depósito de agua, de la rehabilitación, vamos, nos parece una idea muy buena rehabilitarlo, pero nos parece que es... a ver cómo lo digo. En el ayuntamiento, no voy a decir mis compañeros, voy a decir yo para no meterlos a yo en un berenjenal. Me da la impresión de que a veces los proyectos se dividen, estos son para ti y estos son para mí, este de coalición y este del PSOE. Y en este sentido, el depósito de agua de la charca, que es una cosa que los vecinos ansían, les hace ilusión y entendemos totalmente que se tiene que reparar. Me parece que por simplemente salir en una fotografía y decir esto lo he sacado yo, han jugado con las expectativas de esa población, y eso no es de recibo, eso no está bien. Nosotros en el Pleno hemos pedido información, primero, porque se ha hecho una obra de mayor cuantía con un contrato menor, que no se puede, eso tiene que ir a licitación pública. Pero por encima de eso, eso en este momento se trata, hemos pedido la conformidad del proyecto porque queremos que se haga, o sea, hemos pedido las cosas legales para que eso se ejecute. No nos consta que tengan la conformidad con el planeamiento vigente, y eso es lo primero. Si no cumple con el planeamiento vigente lo que quieres hacer, no puedes hacerlo. ¿Por qué creas esa ilusión en unos vecinos? Ya no te digo que te gastes 12.000 euros en un proyecto que no se va a ejecutar, que es muy mal, porque nos estás metiendo en el mismo pleno, nos está sacando una ampliación de crédito de 10 millones. Pues no tires en proyectos que no se pueden hacer. Crea un concurso de ideas de cómo dinamizar el barrio, cómo va a dinamizar el barrio este depósito de agua. Eso sí que es un proyecto de verdad, sin mentir. Pero no digas que vas a hacer un museo cuando no puedes. Aparte son instalaciones que tienen, ya nos pasó con la DISA, que nos decían que no estaba contaminado. Bueno, nos arrastraron de mala manera. Esto es lo mismo. Esto es un estanque donde ha habido agua, que está cerrado hace un montón de tiempo y que tiene unas bacterias que limpiar eso cuesta una fortuna. Ya no te digo proyectarlo. Que por favor no jueguen con la ilusión de los vecinos, porque necesitan tantas cosas que a la mínima que el ayuntamiento le dice te voy a hacer algo para ti, para tu gente, para que vayan, están creando unas expectativas injustas. Que antes de que sigan con esta pelota, creen un concurso de ideas. Eso sí está bien. Que de ahí salga algo positivo para el barrio y de ahí sepamos de verdad que se puede hacer conforme al planeamiento vigente. Aparte que es una manera sanísima de fomentar la participación ciudadana. Sí, cierto. Porque así le estás preguntando primero a los profesionales y después a tus vecinos qué quieren hacer con una infraestructura más allá de fotos y de anuncios. Decíamos al principio de esta entrevista que hay partidos que se han tomado la campaña ya en el año 2025. Señores, un placer como siempre tenerlos por aquí y además en una mesa con tanta luz y tantas aportaciones constructivas. Aquí no hay ni faltas de respeto ni tonos beligerantes, aquí lo que hay son ideas, que es de lo que se trata, de construir una capital que esté a la altura de ese nombre, de llamarse Puerto del Rosario. Que tengan una gran semana. Gracias. Gracias, Nuria. Bueno, nosotros vamos a cambiar completamente de registro y es que este viernes la farándula cumple 20 años de trayectoria. No es fácil en un lugar como Puerto del Rosario poder decir que un negocio, saben que la rotación a veces no llega ni siquiera a un año, un local que se cierra y abre otra actividad, no es nada fácil que un local, que una empresa y sobre todo en el mundo del ocio nocturno haya estado acompañándonos durante los últimos 20 años. Vamos a hablar con su propietario y con su equipo.